Bienvenidos a una nueva edición de Entre Dos. Soy Javier Garza Ramos, continuando con esta serie de conversaciones sobre los temas y los personajes aquí en la comarca lagunera. En esta ocasión tenemos con nosotros a José Antonio Ramírez, quien es director del Instituto Municipal de Planeación de Torreón. José Antonio, gracias por acompañarnos. Javier, muchas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, ya tenemos plan director. Finalmente salió después de un proceso de análisis, de discusión, de buscar opiniones en distintos sectores de la sociedad. Ya platicaremos un poco más a detalle sobre eso, pero platícanos primero a grandes rasgos de qué se trata este Plan Director de Desarrollo Municipal. Claro, mira, comentarte que el pasado 10 de febrero se dio la publicación en el Periódico Oficial del Estado el instrumento normativo vinculante que va a llevar a Torreón a tener un desarrollo sostenible al 2040. El Plan Director de Desarrollo Urbano 2040, que es la meta hacia donde nos estamos proponiendo proyectos estratégicos, tiene incluido muchos de los compromisos internacionales que ha suscrito México en materia de desarrollo urbano, pero también las nuevas leyes y las nuevas normativas que están regulando ahorita, pues lo que francamente, ya hay que decirlo con todas sus palabras, ha sido un modelo urbano que no es sostenible. Llevamos 30 años apostándole a una ciudad que ha crecido de 5,000 a 15,000 hectáreas en superficie, una ciudad que ha perdido la mitad de su densidad de población. Y esto es algo normal en todas las ciudades mexicanas, este tipo de problemas, pero claramente ya no podemos seguir por ese rumbo. Por eso actualizamos lo que es este instrumento que, déjate digo, no tenía o tenía sin actualizarse desde el 2014. Entonces, con estas nuevas políticas, ya hoy día la ciudad está creciendo con planeación del Instituto Municipal de Planeación. Resulta un poco difícil de creer hasta cierto punto que una ciudad como Torreón, de más de unos 700,000 habitantes, que es aparte el corazón de una zona metropolitana de más de 1 millón de habitantes, no tuviera un plan rector. Y si los tenía y duraban una administración o dos administraciones. Fue hasta hace apenas 2014 que, por ejemplo, este concepto del INPLAN como un instituto que trasciende administraciones y que no está sujeto a los caprichos o a los proyectos que pudiera traer un alcalde que llega y luego se va, hasta ahorita es que realmente ha cuajado. Sin embargo, también se tienen que llegar a corregir muchas de las deficiencias en la planeación que han ocurrido durante por lo menos unos 50 años, ¿no? Sí, y sobre todo, vaya, las políticas también van cambiando y las políticas federales inclusive, donde antes contemplaban a la vivienda solamente como un número a batir en déficit con un sistema crediticio, cambia. Ya no es así, la vivienda ya se tiene que ver en su contexto, es decir, que vivas cerca de donde trabajas, de donde estudias, de donde vas y te recreas, ¿no? Ese es uno de los principales líneas estratégicas que tiene este nuevo plan director. Y mira, la ley sí establece que una vez que se publica un plan director, tienen que pasar por lo menos 5 años para que sea obligatorio la actualización. En este tema, pues se tardó un poco más por coyunturas que se fueron dando en el camino, pero ya hoy no solamente tenemos un plan director, sino también una plataforma de gestión territorial, donde se pueden consultar de manera virtual 106 capas de información como infraestructura de agua potable, drenaje, gas, usos de suelo, transporte público. Y ese es el agente diferenciador de tener un INPLAN. Porque en otras ciudades los planes directores se mandan a hacer a una consultora en Monterrey, en Ciudad de México. Se hacen allá, se vienen acá y acá se aprueban y se aplican. Aquí no. Aquí desde el 2015, 2016 hay un instituto que se llena de información, que difunde temas de interés y que sobre todo cuestiona si este es el modelo que queremos de ciudad y si es el camino que queremos tomar. A veces ese era el problema, creo, medir, ¿no? y tener los indicadores para diagnosticar los problemas. Pero un problema, creo que es de los principales que tuvo Torreón en su desarrollo urbano, es que al ir creciendo esa huella que tú mencionabas de 5,000 a 15,000 hectáreas, lo fue haciendo sobre lo que antes eran propiedades agrícolas, ya sea ejidos o propiedades privadas. Ejidos que se fueron desincorporando, que compraron entonces algunos privados. El municipio no tenía realmente grandes reservas territoriales para poder ordenar por sí solo el desarrollo. ¿Qué tan difícil es decirle a un propietario privado esto es lo que debes construir o esto es lo que no puedes construir?
Pues mira, una de las grandes ventajas que tuvimos es que en el proceso de elaboración del plan director hubo acercamiento con la Cámara de la Construcción, con la Cámara de la Vivienda, y en ese sentido concientizarnos de los problemas que es tener una ciudad que, te lo digo, tiene alrededor del 16% de su suelo urbano como vacío urbano. Es decir, predios que no tienen ninguna construcción, pero que tienen un buen servicio de infraestructura y transporte público, en pos de un crecimiento periférico, ¿no? Entonces hubo una buena sinergia en ese sentido. También los desarrolladores entienden que tener nuevos fraccionamientos en donde hay carencias de servicios o problemas de tráfico o insuficiencia de transporte público, pues no les sale redituable. Entonces, este nuevo modelo de ciudad contempla ese tipo de cuestiones. Y sí, como dices, mira, te doy un dato. ONU Habitat, que es la gran encargada de la política internacional, hizo un estudio sobre la laguna y hizo este hallazgo que de seguir creciendo como lo veníamos haciendo, necesitaríamos para financiar 15 años futuros de crecimiento, 27 años de presupuesto municipal. O sea, 27 dedicados solamente a 15. Ahí es donde ya sientes el desbalance y lo insostenible. Por eso también es importante, y este plan director lo toca, instrumentos para captar recursos locales y reinvertirlos en el centro de la ciudad para que se pueda ir construyendo más hacia arriba, más vivienda vertical, que es uno de los indicadores de competitividad a nivel nacional. Eh, Luego también de repente pasa que el tiempo corre muy rápido y los 20 años a los que planeaste se llegan eh, pues en un abrir y cerrar de ojos. Digo, voy a poner un ejemplo que creo que le resultará muy familiar a muchos, el periférico, ¿no? El periférico de Raúl López Sánchez, que se hizo de 8 carriles hace ya unos 20 años, por ahí de 2003, 2004, y pues en ese entonces parecía una obra bastante grande. 20 años después estamos completamente saturados y no necesariamente se hicieron las distintas inversiones que debían realizarse para cuando este momento llegara. Sí, el periférico es un tema muy importante para el desarrollo futuro de la ciudad, porque justamente adolece de las cosas que tratamos de solucionar en este plan. Faltan vialidades que puedan desfogar el periférico, ¿no? Es importante solucionar el Paso Villa Florida, es importante solucionar su conexión con Boulevard Independencia, pero también consolidar bulevares como La Libertad, como Torreón 2000, que van a servir mucho para desfogar. Mira, también estamos realizando el plan parcial de la zona norte, que es un estudio pormenorizado de esta área de gran crecimiento. Solamente tienes dos vialidades que conectan norte-sur, que es Torreón San Pedro y Antigua San Pedro, y ninguna de oriente a poniente. Entonces, eso es lo que explica por qué existen los problemas de tráfico en periférico. Y además también agregaría que ahora con la nueva Ley General de Seguridad Vial y Movilidad, tenemos que ver a las vialidades con un enfoque de seguridad para todos los actores de la calle. Estoy hablando desde el peatón, desde el ciclista, hasta el transporte de carga. Sí, aquí no éramos muy amigables ni con el peatón ni con el ciclista, ¿no? Es una ciudad que creció mucho en torno al uso del automóvil. Como las ciudades mexicanas del norte, sobre todo, tienen este enfoque de automovilistas y no se trata de prohibir ni menospreciar la movilidad del automóvil particular, simplemente que debemos de tener la capacidad para saber que no solamente ellos transitan por las calles. Ahora, ¿cuál es, en tu opinión, el principal obstáculo que hay para crear una especie de implan, pero metropolitano? Es un verdadero consejo de planeación metropolitana en donde los diferentes actores, los dos gobiernos estatales y los 4 gobiernos, bueno, 5 ya, si ya incluimos a Madero como lo hace el INEGI, de los 5 autoridades municipales, se guíen bajo esos principios y sobre todo respeten ante los cambios de gobierno, porque eso creo que es algo que se ha planteado en muchas ocasiones, nunca ha podido ni siquiera pasar de un bosquejo. Mira, pues yo principalmente veo 3 puntos que es importante tener como precursores antes de tener un instituto metropolitano. Lo primero es, tiene que haber una homologación del marco normativo y legal. Estamos hablando de una zona interestatal donde hay 2 constituciones, 2 estados autónomos y soberanos que tienen su propia forma de regularse. Entonces, primero tendríamos que ver cuáles son los puntos que implican la planeación y homologar entre ambos estados para no caer en incongruencias. El segundo es el tema presupuestal. Según la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, es la federación a la que le compete
la coordinación de zonas interestatales. Entonces, también en ese sentido tendríamos que estar hablando de presupuesto que venga desde allá para poder asignar e establecer un instituto. Y el tercero y el más importante creo que tiene que ver con el tema de la reglamentación. No nada más las leyes, sino también ver que reglamentos que norman velocidad, reglamentos que norman procesos de consulta ciudadana sean iguales de un lado del NASAS como del otro. De otra manera sería un elefante blanco que no podría operar y estaría construyendo ideas, sueños, imágenes objetivo que no podrían operar. Y en ese sentido creo que si no está perdido todo y hay esfuerzos de coordinación metropolitana que no necesariamente dependen de un instituto. Sabemos que hay consejos de seguridad que nos han dado resultados, que nos tienen hoy como la tercera zona metropolitana más segura del país. Y sabemos que si las diferentes áreas de planeación e institutos que existen en la laguna nos sentamos en una mesa a ponernos de acuerdo, podemos dar buenos resultados. Yo creo que el ejemplo más claro de éxito es el mando especial de la laguna. Y paradójicamente es uno que no está regulado, porque ni siquiera está legislada esa figura como una especie de modelo de seguridad, simplemente una dependencia que sentó a todos los actores y los coordinó. Sin embargo, también parece que a veces ni siquiera necesitas alguna institución, sino simplemente un tema de voluntad. Creo que lo vimos muy claramente en la pandemia, en donde, por ejemplo, Durango manejaba ciertas restricciones de manera distinta. Hubo un momento en el que Durango tenía más restricciones al transporte público que Torreón. Entonces la movilidad incluso de los que iban de Gómez a Torreón era muy complicada. Allá todavía se exigía cubrebocas cuando en Coahuila ya no, por ejemplo. Y entonces parecía como que si el coronavirus se iba a comportar de manera distinta en cuanto a cruzar el río Nazas. Y parecía absurdo que las autoridades... no que no entendieran eso, porque seguramente lo entendían, ¿no? Pero que no actuaran en consecuencia. Sí, somos una zona urbana, metropolitana con muchos retos. No nada más el tema de la interestatalidad, también el tema de la dispersión poblacional. Somos una de las zonas metropolitanas con más asentamientos rurales, por ejemplo, ¿no? Porque normalmente el discurso de lo metropolitano se centra en lo urbano, pero la realidad es que una zona metropolitana son los 5 municipios con todo su territorio, no solamente el urbano. Entonces, ahí es donde es importantísimo el tema del agua, el tema de la movilidad, como dices, el tema de políticas de seguridad, donde hemos tenido mucho éxito, ¿no? ¿Qué proponemos desde el INPLAN? Yo creo que lo que podemos hacer como una primera acción es sentarnos, como decía, en una mesa en donde cada responsable de la planeación de cada municipio entablar esta conversación. Y mira, ya hay esfuerzos, como ahorita hablabas de voluntad. Ya el gobierno del estado de Coahuila y Durango, desde tiempo atrás, desde años atrás, ya han estado tratando y buscando junto con los municipios de hacer el instrumento de ordenación metropolitana. Que ahí va, que se está cocinando, que no ha sido fácil porque tienes que coordinar 5 municipios, pero también asociaciones civiles, organismos empresariales. No ha sido sencillo, pero va caminando. Hay algo que es algo paradójico y que es algo que Eduardo Holguín, que en paz descanse, desde la fundación del INPLAN insistió mucho y realmente armaron algo bastante bueno, todo el sistema de indicadores metropolitanos. Y lo paradójico es que en el INPLAN de Torreón consigues indicadores que, por ejemplo, no consigues en Gómez. Porque ustedes dentro de los indicadores que manejan hay muchos que en realidad lo manejan a nivel zona metropolitana y ahí te encuentras con datos que a lo mejor si te vas a las fuentes de información que hay de Durango te va a costar mucho más trabajo conseguir. En ese sentido, bueno, ahí es en donde tienen ustedes como la base, ¿no? Para todos estos diagnósticos. Es un tema muy importante. Justo ayer tuvimos el día 2 de marzo tuvimos nuestra sesión de consejo del INPLAN Torreón y se platicaba de la importancia de lo metropolitano. Y el presidente del consejo, el licenciado Román Alberto Cepeda, comentaba de lo importante de poder apoyar a los otros municipios desde las capacidades que tiene Torreón. Y sí, justamente, no solamente diría de los indicadores, sino también muchas normas técnicas, instrumentos de financiación e inclusive gestión de uso de suelo que proponemos desde el INPLAN para Torreón, porque sí, somos un instituto municipal, pueden ser replicables en otros municipios. Entonces, también en el tema de normativa se puede llevar hacia estos municipios, obviamente
con sus asegúnes, su adaptación por otro tema de marco normativo. Y finalmente decir que la parte metropolitana también afecta a Torreón, obviamente, ¿no? Por eso el espíritu del Implan, desde que nació de la mano del licenciado Eduardo Holguín, era planeemos para Torreón pensando en lo metropolitano. Ahora que también se ha lanzado esta nueva estrategia de promoción de inversiones, la marca Investing La Laguna, que ya es un esfuerzo conjunto entre Coahuila y Durango y organismos empresariales, a la hora de buscar la atracción de inversiones, obviamente los inversionistas van a estar buscando, por una parte, información muy puntual sobre la plaza en donde van a buscar invertir. Es algo que ya el Implan tiene como insumo para dar. Pero por otra parte también el reto es cómo vas ordenando el crecimiento y el desarrollo de la ciudad para ir acogiendo todos esos nuevos proyectos. Sí, pues podría decirte, ya hoy en día, de las 580,000 visitas que tenemos anualmente en nuestro sitio web, el 29% son del extranjero. Es decir, o nos están consultando para investigación en otras universidades o son inversionistas que están poniendo en sus ojos a Torreón. Definitivamente saber si tu inversión va a estar sujeta a inundaciones, a islas de calor, a materiales con riesgos químico-tecnológicos, es importante qué tipo de transporte público pasa por ahí, hay agua, drenaje, gas, inclusive información de suministro energético. Es decir, todo esto se puede consultar, pero creo que más allá de la plataforma, de la información que se puede consultar, es también que el Implan es un facilitador en temas de planeación y de mejora regulatoria, porque hemos hecho varios instrumentos que han ayudado a meter, primero, en reglamento muchos procesos que tienen que ver con licencias, que tienen que ver con forma en que haces más ágil que los inversionistas puedan abrir sus empresas aquí, y también temas que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, que te pongo un ejemplo, no teníamos un atlas de riesgos que nos dijera por dónde ir para mitigar los riesgos, ya lo tenemos. No teníamos una solución para el calentamiento global en la ciudad, ya lo tenemos. No teníamos un plan de movilidad activa que te dijera cuál era la infraestructura para ciclistas, ahora ya lo tenemos. Todo eso pega y hace más atractivo a Torreón. Pero ¿qué tanto te siguen las otras dependencias? Por ejemplo, dices, ya tenemos un atlas de riesgo, pero ¿qué tanto entonces ya Protección Civil está trabajando para todas las adecuaciones que se tienen que hacer? O un plan contra cambio climático, pero ¿qué tanto está medio ambiente, por ejemplo, promoviendo la creación de áreas verdes o tratar de ensanchar la huella verde de la ciudad? ¿Qué tanto te siguen las otras dependencias? Mira, estamos constantemente trabajando en coordinación con las direcciones. Te pongo el ejemplo de medio ambiente y servicios públicos. Juntos hicimos una intervención para un jardín que capte el agua pluvial. Es decir, en lugar de que se te atore el agua en el asfalto y te genere baches, que esa agua la conduzcas a un jardín que la infiltre y que aparte alimente unos árboles que van a dar sombra y van a enfriar a la ciudad. Te pongo el caso también de obras públicas y movilidad, donde en conjunto los asesoramos para que se pudiera hacer una readaptación del último tramo de la ciclovía de Colón en Constitución y Prolongación Colón. Entonces, sí estamos, no es una tarea que se acabe, es más bien una tarea de gestión donde estamos constantemente llevando los indicadores y proyectos a las direcciones. Muy bien, José Antonio, pues muchísimas gracias por esta visita. Creo que vale la pena también, aunque sea nada más para consulta, incluso para conocer un poco más, cualquier académico, estudiante, investigador, empresario que busque algún dato sobre Torreón, realmente la página del Implan es bastante vasta en esto. ¿Cuál es el sitio web, la dirección? Nos pueden visitar en www.trcimplan.gov.mx y también, si me permites, Javier, hacer la invitación a que nos sigan en redes sociales, porque ahí estamos constantemente sacando artículos de investigación, publicando también nuestros talleres de participación, dándole difusión a nuestras herramientas. Síganos en TRC Implan, Facebook, Twitter, Instagram, ahí hacemos mucha presencia. Bueno, pues ahí está. Gracias, José Antonio, director del Instituto Municipal de Planeación de Torreón, José Antonio Ramírez. Gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva emisión de Entre Dos. Aquí están nuestras redes sociales, por ahí nos pueden escribir. Yo soy Javier Garza Ramos y nos escuchamos la próxima.